En un video anterior les enseñé acerca de un plugin que te permite insertar válvulas de forma automática en AutoCAD Plan 3D. Bien, vamos a hacer un ejercicio totalmente completo en este video donde les voy a enseñar a cómo buscarlas, cómo insertarlas y volverlas inteligentes dentro de AutoCAD Plan 3D. Bien, como les mostré en el video anterior, cuando instalamos el plugin nos va a aparecer aquí, bueno, el menú, y en el icono que le vamos a dar un clic para que nos mande a toda la galería de las válvulas es en 3D Finding, ¿ok? Le damos un clic y nos va a aparecer esta pantalla, ¿ok? Nosotros le vamos a dar un clic donde dice soy usuario y necesito modelos CAD 3D, ¿ok? Bien, una vez que entramos a la plataforma y bueno, antes de continuar, mencionarles que tenemos que registrarnos en la plataforma. Nos registramos, cambiamos el idioma español. Bueno, antes de comenzar me gustaría, chicos, que me apoyen suscribiéndose y compartiendo y dejando su poderoso like en el video para seguir creciendo, ¿ok? Bien, una vez que estamos ya en el catálogo, le vamos a filtrar, ¿ok? Vamos a escribir en inglés una válvula de compuerta, ¿ok? Vamos a dar una válvula de compuerta. Miren, nos comienzan a aparecer las diferentes modelos de válvulas, ¿ok? Vamos a aclarar algo. Realmente, pues este plugin nos va a ayudar bastante porque contiene mucha información. Claro, van a haber válvulas que no las vamos a poder encontrar, pero en otros videos les voy a enseñar un video especial de las páginas que yo utilizo para poder descargar bloques al 100% y totalmente gratis. Bien, yo voy a utilizar esta válvula de aquí, ¿ok? Esta válvula de compuerta. Y este modelo de válvula, si se dan cuenta, a mí me va a dar la opción de descargar desde 2 pulgadas hasta 36. La verdad es una locura. Bien, en mi modelo yo tengo tubería de 10 pulgadas, ¿ok? Perdón, vamos a hacerla de 10 pulgadas. 10 pulgadas, 150 libras. Yo aquí lo que voy a hacer, chicos, voy a venir y le voy a dar un clic aquí. Aquí en este filtro. Y si se dan cuenta, esta válvula es de 10 pulgadas, 150 libras. Pero vamos a hacer la comprobación si realmente el dimensionamiento de este bloque es el que trae, bueno, el PIPEDAP, ¿ok? Bueno, vamos a usar el PIPEDAP, menú, válvulas, válvulas. Voy a buscar una válvula de compuerta de 10 pulgadas, 150 libras y me dice que su avance son 267 milímetros. Bueno, vamos a venir aquí al bloquecito y vamos a ver cuánto dice aquí. Vamos a ver. Aquí, perdón, aquí tiene 300. Bueno, aquí debe ser 10. 330, ¿ok? De 10 pulgadas, 150 libras, clase RF, 330 milímetros. Bueno, aquí nosotros tenemos 330.2. Así es, chicos, totalmente a escala la valvulita. Ahora bien, si tú necesitas, por ejemplo, una válvula de 300 libras, pues aquí le podemos cambiar. Hay ciertas válvulas que te van a dar la opción de poder cambiar entre 150, 300 y 600 libras. En este caso yo lo voy a descargar en 150. Bien, tenemos dos formas de poder obtener esta válvula. Una de ellas es descargándolo directamente, a una carpeta, o la siguiente es darle enviar a AutoCAD. Ok, le vamos a dar enviar a AutoCAD para que nos los mande al modelo en el que estamos trabajando. Aquí esperamos, aquí le vamos a dar, selección, documento activo 3D, ok, que es decir, yo le estoy indicando que esta válvula me lo va a mandar a este documento que tengo actualmente abierto, ok. Bueno, vamos a regresar aquí, le vamos a decir exportar. Vamos a esperar aquí unos segundos a que la válvula se exporte. ¿Ok? Una vez que le damos exportar, nos vamos a venir aquí al modelo. Aquí vamos a esperar a que nos mande la notificación de que posicionemos el primer punto para que la válvula sea insertada. Vamos a esperar a que el programa haga su trabajo. Y una vez que esté insertada, chicos, listo, ahí está. Selecciona la posición de la inserción, ¿ok? Un punto aquí y listo. Vamos a esperar que... Ahí está. Listo, chicos. Ya la tenemos con 3R, que es 3R rotación. Miren, ahí está. Y listo, ya lo tenemos. Ahora bien, ya tenemos la válvula, pero nosotros necesitamos, por ejemplo, volverle inteligente. Bueno, les voy a mostrar rápidamente a qué me refiero cuando hablo de inteligente. Bueno, voy a mover aquí tantito. Permítanme un segundo. Aquí está. Miren.
Aquí tenemos la paleta con todas las herramientas. Si yo quisiera una válvula de 10 pulgadas 150, las que me trae el programa por default, bueno, pues me va a insertar este tipo de válvula. Claro, es una válvula sencillita, pero su función es que cuenta con los dimensionamientos, pues que son lo que la norma nos pide, ¿no? Que en este caso son 330 milímetros. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Esta tubería, voy a quitar esta válvula, ¿ok? Esta tubería yo la voy a, creo que la había hecho de, bueno, voy a ir a propiedades. En propiedades, vamos a ver de cuánto la tenía yo. A ver, esta creo que era de 4 pulgadas, ¿verdad? Bueno, algo que tiene el programa AutoCAD Plan 3D es lo siguiente. Seleccionas tu tubería y aquí en propiedades yo le digo que va a ser de 10 pulgadas. Y de una forma automática la tubería va a cambiar, ¿ok? Bueno. Vamos a insertar una válvula de compuerta, que son las que nos trae el programa por default. ¿Listo? Bien. Pero ahora nosotros la valvulita que acabamos de insertar, si se dan cuenta, pues es una válvula, un bloquecito normal. No podemos insertarla de forma inteligente. Bueno, pues no te preocupes. En este video te voy a enseñar a cómo insertarla de forma inteligente. Así que por favor quédate al final del video y espero ver tu comentario de qué tal te ha parecido este video. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Yo voy a explotar esta valvulita. La voy a explotar porque yo necesito que esté en forma, bueno, en este caso que sea, que no sea un bloque de referencia, ¿ok? Bien. ¿Qué hacemos ahora, chicos? Vamos a venir aquí con el comando SHA-2 wireframe para cambiarlo a forma alámbrico. Mira, algo que tiene el programa es que te deja dos puntitos, ¿ok? Este puntito te indica, ahí está, este punto y este punto prácticamente vienen siendo el punto final, ¿no? Donde nos va a servir para poder hacer una configuración, ¿ok? El paso número 1, chicos, muy importante. Vamos a convertir a blob esta válvula, ¿ok? El paso número 1 es blob. Le vamos a decir válvula de compuerta de 10 pulgadas, 150 libras, ¿ok? Muy importantísimo, muchachos. Copiamos y listo. Vamos a esperar, listo, ya se convirtió en un bloque. Este es el paso número 1, ¿ok? Convertirlo en bloque, ahí está. Paso número 2. Vamos a ejecutar el comando plan par convert, ¿ok? Tocamos, le vamos a decir añadir. Importantísimo, muchachos. Vamos a buscar la cara de la brida. Vamos a ver aquí. Voy a mover tantito aquí. Discúlpenme para poder tener una mejor visión aquí. Ahí está. Voy a mover mi valvulita aquí para que no me afecte. Ahí está. Listo. Mire. Voy a buscar aquí una posición, un ángulo. Ahí está. Ahí es donde están los puntitos. ¿Qué voy a hacer ahora? Plan par convert, ¿ok? Seleccionamos. Yo voy a buscar, clic derecho, le voy a decir que me muestre el centro y este va a ser mi por 1, es decir, la salida número 1. Le voy a dar nuevamente añadir, clic derecho, center, ahí está, me mostró el centro. Ahora lo voy a mostrar a la izquierda, listo. Le digo aceptar y salir. Ahora bien, lo que acabo de hacer yo es que al programa le acabo de indicar que aquí, bueno, hacia la derecha vamos a tener la salida con una brida y ahorita les voy a enseñar a cómo configurarlo, ¿ok? Y de igual manera hacia la izquierda. Bueno, ya tenemos el segundo paso y ahorita vamos a, bueno, voy a abrir un documento, permítanme un momentito. Porque durante el proceso de la configuración nosotros tenemos que tener, bueno, tenemos que tener una clave para poder, en este caso, cuando nosotros generemos el isométrico, y ahorita lo vamos a ver, ¿ok? Cuando generemos el isométrico, el programa nos genere, bueno, nos reconozca que esa válvula va a ser una válvula de compuerta. Ok, miren. Este archivo se los voy a dejar, bueno, se los voy a compartir a las personas que se unan al canal de Telegram, que en la descripción del video van a tener el enlace o en el primer comentario. A las personas que se unan les voy a dejar, bueno, les voy a compartir totalmente gratis este archivo PDF para que puedan, bueno, puedan sacarle el máximo provecho. Por ejemplo, chicos, miren, yo aquí voy a buscar una válvula de compuerta y aquí está, mira, aquí está. Aquí está la válvula de compuerta y me dice que la key, que en este caso la clave, la key va a ser BT, BB, cualquiera de esta clave que yo le introduzca en la configuración, a la hora de generar el isométrico, el programa me va a reconocer que es una válvula de compuerta. Bueno, vamos a la práctica. El paso número 3, vamos a venir aquí, inserción de par, y le vamos a dar aquí, custom par, ¿ok?
Aquí nos va a aparecer, bueno, nos va a aparecer esta ventanita. Perfecto. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Le vamos a dar aquí AutoCAD Block, pero antes de eso vamos a venir aquí y le vamos a decir que este bloque pertenece a una válvula, ¿ok? Yo le voy a decir elegir el bloque del modelo, toco la válvula y si se dan cuenta ya se agregó aquí, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar con las configuraciones. Va a ser imperial, ¿por qué? Porque nosotros trabajamos con los diámetros en pulgada y las longitudes en milímetros. Y aquí vamos a poner, bueno, aquí importante, ¿no? ¿A qué especificación va a pertenecer? 150 libras, ¿ok? Aquí, esto es lo que le decía, muchacho. En automático a mí el programa me reconoció BBFL, aquí. Aquí está. Voy a compartir aquí. Miren, me compartió VB, ahí está, FL. Quiere decir que cuando yo genere el isométrico, me la va a reconocer como de compuerta. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo hubiese insertado una válvula de bola o una válvula de globo, entonces, o de mariposa, una chep? Realmente, si yo no le cambio aquí, por ejemplo, si yo no le cambio aquí, todas las válvulas me las va a reconocer si fueran de compuerta. Ahora bien, cada vez que yo inserte una válvula, por ejemplo, una de globo, yo le voy a cambiar aquí, donde dice el SK, en vez de VB, le voy a cambiar en por BG, válvula de globo. Si fuera una válvula CHEP, CK. O bueno, en este caso una check BC y una duo check CK, ¿ok? Una de mariposa BI y así, o una de bola VB, ¿ok? Esto lo vamos a ver en los próximos en vivo, chicos, así que atentos por favor a las notificaciones. Bien, ya configuramos y el FL, muchachos, es muy importante. Bueno, FL, estamos diciendo al programa que la conexión va a ser bridada, ¿ok? Flange, ¿ok? Va a ser de forma bridado. Bien, aquí ya lo tenemos. Aquí, número de ports van a ser 2. ¿Por qué 2? Porque solamente tenemos 2 lados de la válvula. Si fuera una T, nosotros le tenemos que decir que van a ser 3. Bueno, de esta forma nosotros vamos a poder configurar bien. Tenemos este check. Si la válvula fuera una válvula que tuviera un diámetro mayor y un diámetro menor, yo tendría que desactivar esta opción. ¿Para qué? Yo al programa le voy a decir que el S1 que vendría siendo este lado, va a ser, no sé, de 18 pulgadas, ok, un ejemplo, y va a ser de forma bridado. Si fuera, por ejemplo, biselado o soldable en caja, yo le podría hacer, si fuera biselado, selecciono aquí BV, quito esta parte de aquí, y aquí donde dice facing le voy a poner BV, ok, aquí lo tenemos. Y listo, chicos. Lo que haría el programa es que un lado me lo va a reconocer como si fuera biselado. Ahora bien, del lado número 2 yo le puedo configurar que va a ser, no sé, de 30 pulgadas. Esto me serviría a mí para las reducciones, ¿ok? En mi caso yo lo voy a activar. Bueno, lo voy a cambiar en S1. A ver, aquí me dio error fatal. Aquí, bueno, voy a cortar el video y ahorita restablezco esta parte, ¿ok? Bien, ya nos recuperamos de ese error fatal y bueno, continuamos. Bien, chicos, de esta forma, cuando tenemos un elemento que sus salidas van a ser del mismo diámetro, bueno, pues activamos aquí el chep y seleccionamos el diámetro, en este caso 10 pulgadas. FL hace referencia, muchachos, que va a ser, por ejemplo, un objeto totalmente bridado, ¿ok? Si fuera, por ejemplo, un extremo plano, bueno, pues tenemos que seleccionar PL o V. Esto lo enseño en las clases personalizadas, que también en los diferentes, bueno, en los en vivos que vamos a hacer, vamos a comenzar a explicarle también esta parte, ¿ok? Bien, aquí muy importante, ¿ok? Facing es RF de 150 a 600 libras, estamos hablando de cara realzada, ¿ok? 900 a 2500 estamos hablando de RTJ, ya estamos hablando de un empaque tipo anillo, ¿ok? Bueno, presión y clase, en este caso estamos hablando de 150, en este caso clase 150 libras. Si nosotros no le especificamos estos datos, nos va a botar un error. Bueno, ya tenemos estas configuraciones, le damos insertar al modelo, miren, ahí está. Un clip, aquí te va a aparecer si le quieres poner un nombre. Bueno, yo le digo asignar, bueno, ahí está, listo. Bueno, si se dan cuenta, muchachos, vamos a hacer aquí la comparativa. Bueno, vamos a insertar una válvula, por ejemplo, una válvula que son las que trae el programa por default. Aquí permítanme un segundito. Bien, yo voy a buscar una válvula de compuerta. Aquí está, válvula de compuerta, aquí la 1, aquí la tenemos, miren.
10-150, miren la diferencia, ok. Yo aquí tengo esta válvula que es la que acabo de convertir en inteligente. Yo le voy a dar en este punto y me la llevo aquí, miren, ahí está. Miren chicos, la diferencia de trabajar, por ejemplo, bueno, con estos bloques y poder utilizarlo de forma inteligente. Ahora bien, este bloque es totalmente inteligente y cada vez que yo venga aquí a insertar el modelo, miren, de una forma totalmente automática, la válvula se va a ajustar al sentido. Ahora bien, algo que les expliqué al inicio es que cuando yo genere el isométrico, el programa me tiene que reconocer que esta es una válvula de compuerta. ¿Ok? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Bueno, selecciono esta parte. Vamos a hacer la prueba ISOs. Aquí, un isométrico rápido, avanzado. Voy a desactivar esta opción y le digo crear. ¿Ok? Vamos a crear un isométrico de forma rápida. Y bien, chicos, las personas que deseen tener asesorías personalizadas, pues no olviden mandarme un mensajito, nos ponemos en contacto y bueno, sería un placer poderles enseñar absolutamente todo acerca de AutoCAD Plan 3D. Vamos aquí. Bueno, aquí nos acaba de mandar mensaje que nos generó un isométrico. Y bien, chicos, miren. Aquí lo tenemos, chicos, miren, ahí está. Esta es una válvula de compuerta y bien, aquí vamos a analizar esta parte para ir finalizando el video. Ambas son válvulas de compuerta, pero aquí una combinación donde tú le indicas al programa que, bueno, prácticamente va a ser con actuador, ¿ok? Bien, vamos a tocar aquí. Cuando tocamos esta válvula, nos vamos al Custom Part. Bueno, perdón, nos vamos a ir a propiedades, ¿ok? Todo esto lo vamos a ver en propiedades, bien. Si se dan cuenta, en la que viene BTFL, ¿verdad? BTFL. Y yo aquí, en esta valvulita, yo la tengo como BVFL. Entonces, el archivo PDF que les acabo de enseñar, bueno, esto tiene mucho que ver a la hora de personalizar tus válvulas y de declararlas dentro del programa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros insertamos una simbología nueva, nosotros le tenemos que declarar al programa, bueno, ¿qué es, verdad? Entonces, si yo insertara una válvula de globo, de una válvula bajada de internet, yo le tengo que declarar que es una VG. Ah, ok. Entonces, ¿qué hace el programa? Cuando el programa va a generar el isométrico, ah, ok, comienza a analizar. Ah, ok. Esta es una VG, VG. Ah, ok. Entonces pertenece a esta simbología. Y esa es la simbología que te va a arrojar. Para finalizar, vamos a hacer aquí el cambio. Le voy a cambiar rápidamente en propiedades para que vean cómo afecta a la hora de cambiar la clave. Para finalizar, si yo quisiera que esto me lo arrojara como una válvula de globo, yo le voy a decir válvula de globo y listo. Bueno, vamos a declararla nuevamente, vamos a decirle imprimir nuevamente, isométrico rápido. Si te has quedado hasta el final de este video, te agradezco mucho, espero que te guste mucho, te ayude, compartas este video, dejes tu poderoso like y me ayudes a llegar a los 100.000K. Yo sé que podemos llegar juntos. Si ustedes me ayudan a llegar a los 10.000K rápidamente, les prometo que les voy a enseñar totalmente, bueno, vamos a hacer ahí unos grupitos para enseñarles totalmente gratis, ¿ok? Pero espero contar con su ayuda. Miren, chicos, aquí está. Esta válvula, yo le declaré que esta válvula aquí, esta válvula de compuerta, va a ser de globo, ¿ok? Y miren, chicos, lo que hace el programa. Bueno, espero que este video te guste y si tienes duda, no olvides dejar tus comentarios y nos vemos en un próximo video.